estudiamos la parashá que lleva por nombre, que es el número de parashá, ¿cuál, hermanos? 17. 17, muy bien. ¿Alguien que nos quiera decir cuántas porciones llevamos del libro de Shemot? ¿Y cuáles son? 4, 5. ¿Y cuáles son sus nombres? Muy bien, vale. Y hermana Leida. Bueno, hermanos, hay que seguir tratando de memorizar. Recuerden que este año tenemos ese reto de poder aprendernos los nombres de todas las porciones. Entonces, bueno, creo que la mayoría lo hizo con las de Bereshit, pero pues no olvidemos seguirlo haciendo ahora con Shemot. ¿Ok? Entonces, para que tengamos eso en mente, la próxima semana las volvemos a repasar. Recuerden, tenemos una semana para aprendernos el nombre, entonces pues son suficientes días para poder memorizar estos nombres y bueno, solo como recordatorio. Bueno, para Yitro, que entre los temas principales que pudimos estudiar se encuentran ¿cuáles? Entrega de la Torah. La entrega de la Torah, ok. Bueno, la visita de Yitro, ¿qué más? Ok, la conversión de Yitro, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué más? El consejo de Yitro a Moshe, ¿qué más? ¿Algo más? Ok, la llegada a Sinaí, no la mencionamos. Muy bien. Bueno, recuerden que esto lo hacemos pues a medida de, para poder tener ahí frescos los temas y poder hacer más rápido la conexión con la Haftarah. La Haftarah es pues la porción de la sección de los profetas que acompaña a la lectura que hacemos de la porción de la Torah que estudiamos durante toda la semana, que utilizamos como una conclusión, como un cierre de lo que hemos aprendido, donde obtenemos pues una aplicación personal, una enseñanza práctica, de eso se trata la Haftarah. Y bueno, entonces en esta semana nos corresponde estudiar la Haftarah en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías, en el capítulo número 1. Perdón, sí, 6, los versos del 1 al 13. Era para ver si estaban, ¿Qué pasó? 6:1. Sí, todo el capítulo 6, del 1 al 13. Esto para, bueno, la lectura que nosotros seguimos, que es de los judíos sefardíes. Los askenazíes, creo que lo alargan hasta el capítulo número 7. Y bueno, pues creo que es un pasaje conocido, que conocemos como la visión de Isaías o el llamamiento de Isaías. Y le vamos a pedir a nuestro pastor si nos ayuda con la lectura de estos 13 versículos, porque pues son poquitos, ¿ok? Vamos a poner atención y a seguir la lectura con nuestras vistas. En el año de la muerte del rey Uzziyahu, yo vi a Adonai sentado en un trono alto y exaltado, y el ruedo de su talit llenaba el templo. Alrededor de él había serafín, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su kabot. Los dinteles de las puertas se estremecieron al sonido de su clamor, y la casa fue llena de humo. Entonces dije: ay de mí, porque estoy punzado en el corazón,
por ser un hombre con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, he visto con mis propios ojos al rey Elohim Sebaot. Uno de los serafín voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca con el carbón y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, quitará tu iniquidad y expiará tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí: estoy aquí, envíame a mí. Él dijo: ve y di a este pueblo: sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido. Él se ha ensordecido sus oídos y ha cerrado sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda en su corazón y hagan teshuvá y les sea perdonado. Yo pregunté: Adonai, ¿hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas, y sus casas por razón de no haber hombre, la tierra totalmente desolada. Y después de esto, Adonai removerá a los hombres lejos, y aquellos que sean dejados en la tierra serán multiplicados. Y aún quedará una 10ª parte del pueblo, y de nuevo será por botín, como un árbol de pistacho o un roble, y como una bellota cuando cae de su cáscara. Ok. Bueno, hermanos, estos son los 13 versículos de este capítulo. Recuerden que cada semana decimos que las conexiones pueden ser pues a distintos niveles. Hay ocasiones en que es muy claro porque se repiten algunos nombres o algunos personajes que vimos en la porción de la Torá. Hay otras ocasiones que es pues una similitud en cuanto a temas, a veces son historias completamente distintas. Entonces en este caso pues nos está hablando no de un personaje similar, pero así pues a simple vista, al realizar la lectura, ¿alguien encuentra alguna conexión con la Torá, con la porción de la Torá? Dicen no. El humo. Ok, bueno, ahí ya hay una conexión. El humo. Ok. Muy bien. ¿En qué parte de la porción aparece esto de la presencia y del humo? Ok, en la entrega de la Torá. Leímos allá en el capítulo 19 de Éxodo que dice a verso 19 y 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice el verso 18: todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Bueno, entonces estos son algunos versículos que conectan con la porción que acabamos de leer. El Eterno se estaba manifestando su presencia, como dice ahí, en humo y en fuego, y pues es algo que vemos como una similitud en este pasaje, que nos está hablando del profeta, ¿cuál, hermanos? Isaías. Los veo muy dormidos, como que les falta azúcar o algo. Les voy a traer chocolates la próxima semana. Les falta café. Bueno, vamos a hacer entonces algunos comentarios para entender mejor el pasaje del profeta Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Qué sabemos acerca del rey Usías? Últimamente estamos viendo mucho de historia, hermanos, de reyes, de jueces, de profetas, para que anden ahí a las vivas, ¿no? ¿Manda? También fue conocido como Azarías. Ok. Empezó a reinar a los 16 años. Muy bien. Tuvo un reinado aceptable, pero después pues la regó. Ok, era alguien. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, encontramos su historia y ahí nos habla que él, como dice la hermana, pues al principio iba por buen camino.
iba por buen camino, estaba reinando pues bien, y luego dice la hermana que la regó. Sí, ajá, sí, déjenme, voy aquí al capítulo, más que en esta Biblia no voy a saber dónde está. Dice la Torah que pues hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh y fue atacado con lepra. Bueno, en hebreo, ¿cuál es la palabra, hermanos? Se me olvidó. Para la lepra, no. Lepra, leproso. Sí. Bueno, si encontraron el pasaje, ¿algo más que diga ahí acerca de Usías? Tazría es ella consigue. Yo por eso le decía Metzora, dije, pero luego ya junté las dos. Metzora es leproso. Sí. Y Tzara es leproso. Sí. Sarat. Ya, Es pues, que la parashá casi que se estudian juntas. sí. Tazría. Ella concibe un leproso, ¿no? Ajá. Tazría es Metzora, por eso yo dije empezaba con M, pero bueno, por eso les dije que se me había olvidado. Ese calor. También fue el segundo reinado más largo que hubo de los reinos. Ok, muy bien. Pero pues bueno, finalmente hizo lo malo y bueno, pues vino juicio contra Israel, y es en ese año que cuando el rey muere, que Isaías escribe esta profecía, bueno, que le fue dada esta revelación. Dice, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y aquí me gustaría preguntarles, hermanos, ¿ustedes creen que esto es algo que Isaías estaba viendo así, como yo los estoy viendo a ustedes? ¿Qué piensan? ¿Usted piensa que sí? Ok. Es una duda nada más que yo tengo. ¿Cómo lo ven ustedes? Como una revelación. Una visión, ok. Pero una visión, ¿qué es una visión? O sea, Como un sueño. un sueño, dice la hermana. No, yo por eso le estoy preguntando. La hermana dice que como en un sueño. Por acá dicen que así, como yo los estoy viendo a ustedes. Yo sé que es una visión, pero yo digo que lo vio. Dentro de mi sueño de la realidad, pero lo vio. Ok. Una epifanía. ¿Y qué es eso? O cuando estás viendo algo, pero realmente estás viendo. Así como cuando te quedas así, lo que estás viendo en la pared, pero realmente en tu mente estás viendo otra cosa. Ok, pero en tu mente. Eso creo que se llama alucinación. Alucinación. Dice. Es como. Estás Hay alucinando. Pero hay me recuerdo una escena de una película que dice que si está pasando en su mente o está pasando en la realidad. Y el otro personaje le contesta, que esté pasando en tu mente no quiere decir que no sea real. Entonces, ¿qué es lo que consideramos realidad? O sea, porque los pensamientos son reales, los sueños son reales. Entonces es como que hay a veces confusión. Una visión, pues también es algo real. Pues es una experiencia espiritual, pero todo está formando parte de nuestra realidad. Entonces, quién sabe. Como dice, ¿quién? Rab Shaul, ¿no? Como que Sí, no lo sé si Dios lo sabe. Dios lo sabe. Bueno, fíjense, esto es nada más como un comentario. Dentro de la perspectiva judía, ellos dicen que los verbos que se utilizan cuando alguien habla de una visión, por ejemplo aquí como cuando dice vi, es diferente la forma en que ellos escriben algo, el verbo ver para algo que es apreciable con tu vista, con tus ojos, con tu... no sé cómo le llaman ellos, algo de óptico, o sea, se refiere a los ojos,
y tienen otra palabra que se utiliza así cuando habla de ver, pero para algo que aprecias en tu mente. Entonces ellos sí dicen que hay una diferencia aquí y que es algo que no estás apreciando, no que no sea real, pero que no lo estás apreciando con tus ojos, sino más bien con tu mente, algo que ves con tu mente, y que ahí de esa manera pues en tu mente lo estás viendo todo muy muy claro, pero no precisamente con tus ojos. Me pareció interesante, ¿no? Pero bueno, finalmente esto es algo que el Eterno le revela a Isaías, y dice: vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Y qué había ahí además, hermanos? Además vemos el trono y vemos una descripción del Eterno como Ángeles, serafines. bueno, sí, pero Isaías utiliza palabras como que pues no pueden ser a lo mejor propiamente utilizadas para el Eterno, pero él en la manera en que lo explica, pues, o sea, porque se refiere al Eterno sentado sobre un trono, con unas faldas o con unos flecos. Entonces pues el Eterno sabemos que es espíritu, pero él lo está describiendo así. Y además de eso, dice que había ahí, ¿qué, hermanos? ¿Qué dijeron? Serafines. ¿Qué son los serafines? ¿Quién nos dice? Son ángeles, ¿no? Angelitos. Lo describe muy bonito. ¿Y qué es un ángel? Seres ardientes. Ok. Sí, es diferente, no es una criatura, un ser creado por el Eterno. Y fíjense, la palabra serafín, que en hebreo es serafim, o sea, solamente cambia la M y la N al final, viene de la palabra seraf en hebreo, que significa ardiente, fuego, que arde. El nombre de una persona que se llama Seraf es literalmente el que arde, el que se está quemándose, a todo lo que tenga que ver con quemarse, arder, el que literalmente está así ardiendo, alguien que está ardiendo, ¿no? Y de ahí se desprende esta palabra de serafines, de la palabra seraf. O sea, muchos traducen esto como los ardientes. Si ustedes buscan la traducción para serafines, van a encontrar así al español los ardientes, los seres ardientes. Yo encontré una traducción que decía serpiente venenosa y de bronce. Bueno, sí, hay por ahí una conexión también con la palabra bueno, más bien con la raíz de serpientes, y por eso hay imágenes, pues sobre todo de angelología desde la perspectiva judía, de los serafines como una serpiente, por esa misma conexión con las palabras. Pero una serpiente así, como con muchos ojos y alas. Bueno, aquí dice que tienen cada uno 6 alas y que con 2 cubren sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y esta imagen que estamos viendo aquí, ¿les recuerda alguna otra descripción similar en otro pasaje de las Escrituras? En Apocalipsis, ¿no? También habla del Eterno. Bueno, hace esta descripción de un trono, y que ahí los están acompañando, nada más que ahí son menos serafines. ¿Cuántos son? 4. Y acá habla de 6. Pero armoniza pues perfectamente ambos pasajes, nada más esa diferencia. Y bueno, los serafines, decían por allá ángeles. Bueno, ángeles es más bien como que se traduce de malaj, que es un mensajero. Pero dentro de las categorías de lo que nosotros podríamos decir ángeles, pues más bien los ángeles son un tipo de criaturas como estas, ¿no? Que tienen una misión de quizás ser mensajeros, dar un mensaje, pero no todos tienen el mismo trabajo. Entonces, el trabajo designado para los serafines, ¿alguien sabe cuál es? Bueno, o en base a lo que estamos viendo aquí o a lo que dice Apocalipsis, ellos ¿qué es lo que hacen? ¿Okay? Ellos están encargados de la alabanza al Eterno, de la adoración al Eterno, y su trabajo es estar pues adorándolo todo el tiempo. Son los seres que lo acompañan, los más cercanos,
Por eso dentro de la jerarquía judía que habla acerca de los ángeles y estos seres, ellos pues ocupan un rango bastante alto, porque son de los que están más cercanos al Eterno y que se encargan de la adoración. Y todo el tiempo están clamando, todo el tiempo, santo, 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 como vemos en el verso 3 y como vemos en Apocalipsis. Esto es de lo que se encargan los serafines. Y bueno, ahí dice que el uno al otro daban voces diciendo Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su esplendor. Y dice ahí que entonces las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y por eso decíamos, bueno, ahí están las conexiones con la porción de la Torah, porque pues allá también, pero lo que se estremeció, ¿qué fue? El monte. El monte. Y allá la voz del Eterno se escuchaba como, ¿qué, hermanos? Como trompeta. Como trompeta, como el shofar. Aquí dice que se estremeció con la voz del que clamaba y que, bueno, allá se llenó de humo. Y bueno, acá también vemos el humo y vemos el fuego también representado tanto en los serafines, como ya dijimos, que son seres ardientes o los ardientes. Dice, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto. Bueno, la palabra más bien lo que dice en el hebreo es, ay de mí que soy semejanza. Así literalmente, pero semejanza se refiere como a una sombra, como a una imagen, como a... que lo que está diciendo Isaías es que soy como nada, como una sombra, como comparado a lo que estoy viendo, al esplendor y la gloria del Eterno, soy como nada, como una imagen, como una sombra, como nada. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Por qué creen, hermanos, ustedes que Isaías, o qué se dice acerca de Isaías? Porque él, pues se dice que era un hombre inmundo de labios. ¿Qué saben o qué han escuchado acerca de esto? Se habla por ahí de un pecado de Isaías, precisamente que tiene que ver con los labios. ¿Alguien sabe algo acerca de esto? ¿No? ¿Nadie? A lo que yo entiendo es que él se estaba humillando porque, o sea, él se mete en el consejo que todo el pueblo de Israel, bueno, en este caso el reino de Judá, porque pues han pecado. Entonces, como que él se suma a esa lista de pecadores que han blasfemado o que ha manchado el nombre de Dios con su boca. Ok, bueno. ¿Alguien más? Dice Iván que está ahí como que confesando o se está incluyendo dentro de los pecados del pueblo. ¿Ok? Bueno, esto es como de una manera general. Yo les preguntaba, ¿será general o será específicamente por algo que hubiera cometido Isaías? Bueno, ahí pues como vemos, pues él estaba pues presenciando toda esta manifestación de esplendor y grandeza del Eterno. Y recuerdan algunas otras ocasiones en las escrituras donde el Eterno se manifestó así, utilizando estos elementos, humo o fuego, además del monte Sinaí, el zarza ardiente, muy bien. Ahí está otra vez el Eterno manifestándose a través de fuego. ¿Alguien más? Otra ocasión, por allá un poquito más lejos. Sí, bueno, puede ser también. El Eterno ahí se manifestó también de esa manera. ¿Alguien más? Más lejos iba a decir para Génesis.
cuando nació, bueno, cuando le anunciaron a los padres de Sansón que iban a ser también, bueno, no era propiamente el Eterno, era un maná, pero también lo asocio con el asombro que no, porque también dijo que ya eran como muertos, o sea, porque habían visto Ok. esa visión. Bueno, el patriarca Abraham también tuvo una experiencia así, similar, donde como que hubo como humo también, cuando se habla de, del pacto de sangre. También el Eterno utilizó estos elementos. Entonces vemos que es algo recurrente, ¿no? El humo y el fuego. Pues también estaría la llegada del Espíritu en Shavuot cuando visita. Ok, también, sí. También hubo ahí fuego y humo. ¿Algún otro evento, hermanos? Y probablemente hay más, algunos que se nos pueden estar pasando, pero vemos que esta es una manera recurrente en la que el Eterno se manifiesta. O hace visible su presencia, ¿verdad? Utilizando estos elementos que nosotros podemos ver, porque bueno, Él es espíritu, pero para que nosotros podamos apreciarlo, pues el humo y el fuego. Y bueno, entonces vemos aquí que... ¿Cuál fue la reacción del profeta Isaías? Habla acerca de la inmundicia de labios. Bueno, se cree que probablemente este era un pecado, sí, como dijeron, bien general, pero también específico de Isaías, que él había cometido específicamente con sus labios. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines y tenía en su mano un, ¿qué, hermanos? Un carbón encendido. En el hebreo esto se lee como así, como un poquito repetitivo, porque dice como y el que ardía tenía en su mano algo ardiente, o sea, algo así, si lo vemos en el hebreo, ¿no? El que estaba encendido tenía algo encendido o tomó algo encendido en su mano, algo así, porque pues por las palabras, por las raíces de las palabras, bueno, dice que tomó un carbón y... que lo tomó ¿de dónde, hermanos? Del altar. Del altar. ¿Cuál altar? Ok, entonces la visión estaba ocurriendo ¿en dónde? En el templo, ¿ok? Y ahí en el templo sabemos que había un lugar, había un altar que el Eterno había designado específicamente para, como dijeron, pues realizar sacrificios, y de ahí es de donde se toma con unas tenazas este carbón. Y este carbón, ¿qué hizo el serafín con este carbón, hermanos? Se lo puso en la boca. Y bueno, me acordé de lo que Sergio nos contaba, que no sé si nos lo contó también, de un midrash, que decían que también había una conexión con Moisés, porque se creía que Moisés, en el midrash dice que se quedó tartamudo porque un carbón ardiendo tocó sus labios. Y acá, pues la diferencia es, pero eso es un midrash, ¿no? Y acá la diferencia es que, bueno, un carbón ardiente tocó los labios del profeta, pero no para que quedara tartamudo, sino más bien, no sé, ¿para qué, hermanos? Dicen para purificarlo. ¿Para qué más? ¿Qué función tuvo este carbón? ¿Ok? Santificarlo, ¿ok? Así es. Y bueno, a partir de esto que estaba ocurriendo aquí, Isaías más bien iba a ser llamado a profetizar, ¿no? Aquí es su llamamiento y él iba a tener que compartir un mensaje, según leímos ahorita los versos. Entonces, pues esa era la diferencia, ¿no? Que para Moisés fue para que tuviera una dificultad para hablar, y acá más bien para que pudiera hablar y compartir el mensaje que el Eterno le estaba dando. Y bueno, aquí... pues si bien hay que entender que Isaías está utilizando también mucho lenguaje simbólico, entonces todos los elementos que el Eterno está
están representando algo, ¿no? Vemos que el Eterno muchas veces trabajaba así con algunos profetas. Hemos visto visiones o profecías como por ejemplo la de Ezequiel, de las 2 varas, que las juntan y todo. Si son 2 varas físicas que él podía apreciar, que podía ver, pero están representando algo. Entonces, en esta visión, ¿qué creen ustedes que puede estar representando ese carbón encendido? Recuerden, el Eterno utiliza cosas físicas para darnos una enseñanza espiritual, ¿no? Así el Eterno siempre trabaja. Entonces, este carbón encendido, ¿qué puede estar representando o simbolizando? La palabra. Ok, muy bien. La Torá, ¿por qué, hermanos? Bueno, yo recuerdo mucho cuando aparece en las escrituras que está, bueno, porque en el Apocalipsis donde aparece Jesús, donde está con su espada de fuego de su boca, ¿no? Aunque no es literal, pero es como se entiende de que pues la palabra es fuego para el enemigo o para los adversarios. Así que pues se puede entender como que la palabra en su boca con el fuego. Ok, bueno, ¿alguien más? Hay otros profetas hebreos que han dicho que no, aunque quisieran dejar hablar de Dios, dice como se les quema o algo así, ¿no? En el interior sienten Ok, como que algo los obliga a hablar porque si no sienten como que se queman por dentro. ok, muy bien. ¿Alguien más? Ya dijeron la palabra, pero quiero que me digan por qué. Ok, porque el fuego purifica y pues la palabra purifica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es que tienen razón, ¿no? La misma escritura, por ejemplo, Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh. O sea, el mismo Eterno compara en las escrituras a la palabra con fuego, pero pues estamos pensando en el por qué, cuáles serían las similitudes o lo que podemos aprender del fuego y que podemos aplicar a la palabra. Ya dijeron, bueno, el fuego es un elemento que purifica. Bueno, la palabra del Eterno purifica. Decía la hermana por allá, sientes como el fuego arde, quema, y pues así es la palabra de Dios, que necesitas hablar, contarlo. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa que podamos aprender del fuego y que es aplicable a la palabra o que pueda enseñarnos más acerca de este simbolismo? Pues es más que nada eso, ¿no? El tema de la purificación, de que para eso se utiliza el fuego. Y bueno, aquí vemos entonces que ese carbón pues podía estar, como ya dijeron ustedes, representando, simbolizando la palabra de Dios. Entonces pues esta es otra similitud que aquí hay que pensarle un poquito más, pero con la parashá, porque allá ellos pues todo lo que estaba ocurriendo fue para entregarles pues la palabra, ¿no? La Torá, las instrucciones, los mandamientos, y acá también todo esto que está ocurriendo, esta manifestación de la presencia de Dios, es precisamente para entregarle también a Isaías pues instrucciones, la palabra que finalmente lo iba a purificar y para darle una misión y que él, o sea, él la iba a recibir ahí y luego él tenía que compartirla también con el resto del pueblo, tenía que darle ese mensaje. Entonces ahí hay otra similitud en que tanto allá hubo una revelación y el Eterno entregó su palabra y acá también está entregando su palabra. Claro que acá en Éxodo pues es una revelación pues para todos, toda la humanidad, ¿no? Y acá es algo pues específicamente para el profeta, es un mensaje más personal. Y en el verso 8 dice, después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces, el verso número 10 habla de que, ¿qué iba a ocurrir, hermanos, con el pueblo?
¿Qué iba a hacer el Eterno con ellos? Dice, hace insensible la mente de este pueblo, Ok. ensordece sus oídos y ciega sus ojos. Ok, ¿qué les parece, hermanos, este juicio del Eterno? Porque en la mayoría de los otros profetas que hemos estudiado en otras ocasiones donde el Eterno enviaba juicios sobre Israel, los juicios han sido más bien como de destrucción, de destrucción, o de que iban a ser esparcidos, o que iban a sufrir, o que otros pueblos los iban a oprimir. Pero aquí el juicio es un juicio distinto, que habla acerca de el entendimiento, de la sensibilidad. ¿Y qué les iba a ocurrir, hermanos, entonces? Endurece su corazón, dicen algunas versiones, el verso número 10. Y esto nos recuerda a un personaje que acabamos de ver hace un poquito, que también el Eterno endureció su corazón. ¿Quién fue? Faraón. ¿Y en qué, cómo entienden, hermanos, ustedes este tema de que el Eterno endurece los corazones? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cómo lo podemos explicar mejor? Un estado de ignorancia. Ok, permanecer en ignorancia. Bueno, ¿alguien más? O sea, quiero que entendamos bien qué era lo que el Eterno iba a hacer con el pueblo, de qué se trataba este juicio. O sea, afirmar su condición pecaminosa, no quieren entenderlo en una palabra, afirma su condición de pecado para que puedan entender un juicio. Ok. Un comentarista que decía que no le pone pegamento al corazón. Ok. Bueno, ¿alguien más? El Eterno sabía cómo el padre iba a reaccionar, entonces solamente como que, pues lo dejó ser, o sea, sabiendo, ¿verdad?, cómo a futuro iba él a pensar y a actuar. Okay. O sea, eso es lo que, bueno, pues sigue siendo. O sea, no es que Israel estaba súper bien y el Eterno quiso insensibilizarlos, hacerlos malos, sino que ya conocía su corazón. Me recuerdo el pasaje, no sé cuál es, pero el que dice, y el que es santo, santifíquese más, y el que no, pues sígale así. Entonces, es algo así. Bueno, pero en el caso es pues muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Estamos tratando de entender un poco más de qué se trataba este juicio, qué era lo que el Eterno iba a hacer con el pueblo. Dice la hermana, bueno, ya es una consecuencia de algo que ellos pues vienen actuando mal, desobedientes, y entonces el Eterno, pues, en el caso, por ejemplo, del faraón, vemos que varias veces dice que Faraón endureció su corazón, pero también vemos que en distintas plagas Faraón parecía que se arrepentía, ¿recuerdan? O sea, como que él dice de que, bueno, ya, entonces sí, háblale a tu Dios y todo, y luego eso era solamente cuando, ¿qué, hermanos? Cuando estaba la plaga, ¿no? ¿Y por qué creen que Faraón hacía eso? O sea, ¿estaba actuando? ¿Estaba fingiendo? ¿O será que realmente en el momento de la plaga él sí decía, no, ya me arrepiento? ¿Qué piensan? Faraón a lo mejor le ponía, o sea, a lo mejor estaba el pueblo, o sea, los egipcios lo tenían que hacer el chongo, ¿no? Tal vez, de que ya ¿A lo salgo, mejor? porque Una presión. tal vez sí, presionado. ¿Por la presión? Sinceramente no creo que haya sido. Ok. Bueno. O también podría ser que a lo mejor es como que nos puede pasar con nosotros que, o sea, pidamos a Dios que detenga el juicio, pero no tenemos memoria a corto plazo, como que a ratos se nos olvida. Y pues, es algo muy natural de los humanos, porque es como que suplicamos, pedimos, pero al poco tiempo como que se nos olvida lo que sucedió. Ok, Sí, muy como bien. Cuando estamos en una necesidad, ¿verdad? Estamos bien firmes en oración y todo. Y ya se pasa, sales de esa situación y ya. Ok, Se muy te bien. olvida. A ese punto quería llegar, porque el hermano ahorita decía como, pues es que era Faraón, pero no.
Nosotros no somos distintos a Faraón muchas veces en ese sentido. Entonces, estamos tratando de entender un poco más qué era lo que el Eterno iba a hacer. Y yo leí un comentario que hablaba acerca de que Faraón, pues, estaba haciendo como que realmente sí se arrepentía. O sea, en ese momento él sí se arrepentía, pero era un arrepentimiento que no llegaba a ser un verdadero teshuvá. ¿Por qué? Porque él lo hacía basado en sus emociones, ¿okay? En lo que sentía en ese momento. Y para que algo sea un teshuvá genuino, necesitas hacerlo desde tu raciocinio, desde esa capacidad de libre albedrío que el Eterno nos ha dado, como una decisión. Entonces, Faraón no llegaba a ese punto de hacerlo como una decisión de su libre albedrío, sino que lo hacía solamente basado en sus emociones, ¿ok? Entonces, esto era lo que pasaba con Faraón, y muchas veces nosotros somos así, también movidos por las emociones, por las circunstancias, pero no tenemos convicción, no estamos haciendo algo como una decisión, algo razonado, algo desde nuestro libre albedrío que tú decides, así es. Y eso es lo que se necesita para que algo sea considerado un teshuvá genuino. Entonces, esto sucedía con Faraón y esto sucede también con nosotros. Y esto es lo que explican que iba a suceder con el pueblo, que cada vez ellos iban a tener mayor dificultad para arrepentirse genuinamente, es decir, desde su libre albedrío, y entonces iban a estar siempre arrepintiéndose, pero pues basados en sus emociones, en lo que les iba a pasar. Ellos iban a ser exiliados y allá en el exilio pues iban a estar sometidos a muchas situaciones difíciles, y en esas situaciones ellos iban a hacer como que se arrepentían, a tener ese de que, ay, ya voy a cambiar, ya voy a regresar, pero todo iba a ser basado en las emociones y las circunstancias. Y ese era el juicio que el Eterno le estaba dando al pueblo. Cada vez una mayor dificultad para hacer teshuvá, entendiendo lo que esto significa. Entonces, este es el comentario que leí, y pues me hace mucho sentido, porque creo que muchos de nosotros a veces seguimos teniendo ese mismo problema, ¿no? Como ya dijeron, aún siendo creyentes, pues en situaciones quizá difíciles actuamos así, ay, muy basados en nuestras emociones, en lo que estamos sintiendo, pero luego ya las cosas pues mejoran y todo, y otra vez volvemos a andar igual y a hacer lo mismo. Y entonces, ¿qué demostramos ahí? Que solamente actuamos por emociones y nunca hubo un cambio verdadero, un arrepentimiento genuino. No ha habido teshuvá, no hemos realmente regresado, tomado esa decisión de ya no voy a hacer esto, voy a dejar este pecado, voy a cambiar en esto, sino que pues seguimos siendo así, muy movidos por nuestras emociones, y que en eso consistía el juicio que está aquí con el profeta Isaías, que para Israel iba a ser cada vez más difícil alcanzar un teshuvá genuino. Pero bueno, esto no iba a quedar para siempre así. Aquí dice que el profeta Isaías le preguntan al Eterno, ¿hasta cuándo, Adón? ¿Y qué respondió el Eterno? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y aquí pues estaba haciendo referencia al exilio que iba a ocurrir. Aquí ya las 10 tribus se habían dividido, o sea, eso ya había ocurrido, pero faltaba el exilio de Judá. Y dice, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco. Y aquí está hablando de una restauración. Entonces el Eterno está diciendo lo que iba a ocurrir en aquellos días, y como sabemos, esta profecía y este exilio y esta dispersión se extiende hasta nuestros días y nos alcanza también a nosotros este juicio.
Aquí yo vi un comentario que donde habla acerca de la 10ª parte, pues es una referencia a las 10 tribus exiliadas, a las 10 tribus perdidas, y que hasta que no fueran, hasta el tiempo en que se llegue la reunificación de ambas casas y la restauración de las 10 tribus perdidas, que esta profecía se extiende hasta esos días, que sabemos que esto va a ocurrir hasta el regreso de Mashiach. Aquí la parte final del verso número 13, ¿me lo podrían leer alguien en otra versión? O bueno, el verso 13 completo. Por ahí ahorita escuché la del pastor y alguien que me quiera compartir cómo dice el verso 13 en otra versión. Pero aunque Quede en ella una 10ª parte, Ajá. no será barrida. Pero como el roble o la encina, al ser talados, aún les queda la cepa. Aún les queda la cepa, ¿ok? ¿Alguien más? Y Pero- todavía habrá en ella un 10º y de nuevo tiene que llegar a ser algo para quemazón, como un árbol grande y como un árbol macizo, en los cuales cuando hay tala hay tocón, una descendencia. ¿Otra vez? ¿No escuché? ¿Cuándo qué? Cuando hay tala, Ajá. en ellos hay tocón, una descendencia, tanto será el tocón. También dice tocón. aquí también dice Tocón, ¿ok? Ajá. Leo esta. Al final. La sal también queda, dice, y quedará aún en ella de la 10ª parte, esta podrá ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortado, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente sale. ¿Ok? ¿Alguien más? Pero aunque quede en ella una 10ª parte, se arrepentirá. Será consumida como la encina o el roble. A los que les queda el tocón, después de ser derribados, su tocón será una simiente santa. Ok, bueno. Tocón, cepa, ajá. Aquí dice tronco. Tronco. Ajá. Pues sí se refiere, cepa es como, me imagino que lo más, Como cuando queda un pedazo. pero es lo que tiene las raíces, ¿no? O sea, Sí, pero queda, o sea, Unas- se ve, ajá, pero se ve chiquito. chiquito, ok. Sí, o sea, de ser un árbol muy grande, le cortan la mayor parte y queda algo ahí que pues todavía está conectado a la tierra, ¿no? Bueno, aquí yo veía que donde habla de la 10ª parte, les digo, es una conexión a las 10 tribus perdidas y que pues este exilio y esta dispersión iba a durar mucho tiempo, pero finalmente las personas que logren sobrevivir el exilio, eso nos incluye a nosotros, con todo lo que se necesita para poder superar el exilio y regresar a casa en el momento que Mashiach regrese, entonces esas personas son la simiente escogida. Así se puede interpretar este versículo que vimos en diferentes versiones. Simiente santa, descendencia, simiente escogida, ¿ok? Entonces, ese tocón, como dijeron, esa cepa, venimos a ser todos los que vamos a sobrevivir a esa dispersión, a ese exilio, que estamos en el exilio, pero vamos a venir a formar parte de Israel. Nosotros somos esa simiente escogida, que pues eso va a ser revelado hasta que Mashiach regrese, y que entonces sí, vamos a crecer como un árbol nuevamente, pero pues primero tiene que ocurrir todos estos juicios, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que aprendemos de estos versos, hicimos conexiones, entendimos un poquito mejor las palabras, y yo creo que la enseñanza o las aplicaciones que podemos hacer, pues es precisamente el que, número uno, para que el Eterno pueda seguirnos revelando su palabra y para poder seguir siendo sus instrumentos y compartir su mensaje, pues necesitamos ser purificados, en primer lugar, ¿no? Así como ocurrió con Isaías, purificados a través de su palabra. Esa es una. Número dos, que sabemos que cada vez es más difícil que las personas estén verdaderamente comprometidas, estén dispuestas a regresar de sus malos caminos, a enderezar el rumbo, que es muy difícil
y que nosotros seguimos batallando con el ser movidos por nuestras emociones, entonces que tenemos que trabajar en nuestras convicciones y preguntarnos si realmente estamos actuando bajo ese libre albedrío que el Eterno nos ha dado y realmente tenemos decisiones firmes y convicciones firmes, como número 2. Y como número 3, pues que la esperanza está ahí de poder formar parte de esa simiente escogida, pero para que eso suceda tenemos que saber que pues tenemos que ser cortados y tenemos que ser podados y que van a venir pues muchos tiempos de dificultades, porque es parte de eso se trata, ¿no? Ya está profetizado, pero que si logramos sobrevivir todas estas cosas y logramos superarlas y si logramos perseverar en nuestra fe, pues la promesa de restauración está ahí, de venir a formar parte de la familia escogida del Eterno de Israel. Entonces esas son 3 lecciones prácticas que podemos aprender de este pasaje. No sé si alguien tenga algo más que quiera comentar. Cualquier comentario, algo que se les haya pasado, algo que hayan investigado, que quieran compartir con nosotros. Ok, los que están más dormidos. ¿Algo más que agregar? ¿Qué? ¿Belita quiere decir algo? No, Belita está tomando notas. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, pero ya. No sé si la leyeron. Y aunque quedará, aunque quedará una 10ª parte del pueblo, y de nuevo será por botín como un árbol de pistacho, como un roble y como una bellota cuando cae de su cáscara. Ah, ok. Una bellota cuando cae de su casa. No, probablemente si nos ponemos a analizar cada uno el pistacho y la bellota, pues podríamos aprender mucho, ¿no? De cada una de estas figuras, porque pues el Eterno, como les digo, todo lo que utiliza, cada figura que utiliza de algo físico, de alguna creación, pues es... El mensaje es que con... como lo que está quedando ahí está vivo, tiene vida. Entonces, cada figura que utilizan las diferentes versiones es que, aunque parece que ya está cortado, pero está vivo. O sea, el tronco está vivo. Nosotros tenemos allá afuera un arbolito que prácticamente ya lo dábamos por muerto, estaba todo seco, pero le salió una ramita para un lado y de esa ramita creció otra vez y ahorita es como un nuevo árbol que salió del tronco. Entonces, esa es la figura que utiliza, como una bellota que cae, pues es un alimento, está vivo. Entonces es algo que como que ya lo diste por muerto y no, tiene vida todavía. Así es. Muy bien. Me recuerda las palabras que dicen, atribulados pero nunca derrotados. Entonces, pues yo creo que el Eterno siempre nos reafirma este mensaje de que a todos nos gusta bastante decir sí, no sé, de que somos sacerdotes y real sacerdocio y simiente santa y somos Israel, pero pues siempre el Eterno nos recuerda lo que se necesita para poder formar parte de Israel y poder pues alcanzar eso, ¿no? Que vamos a ser cortados, atribulados, vamos a sufrir pues persecución en distintos sentidos y tribulación, pero pues nos aferramos a la promesa y a la esperanza de vivir con el Mashiach, de disfrutar el reino, de ser parte de Israel, pero pues para que eso suceda hay mucho que tenemos que hacer. Todo lo que vimos anteriormente, purificarnos, reafirmar nuestras convicciones, soportar la tribulación y entonces sí, seremos simiente escogida. Entonces bueno, pues este es el mensaje, hermanos. La revelación del Eterno pues sigue estando ahí, se los dio en el Sinaí. Vemos que el Eterno pues sigue reafirmándonos su palabra y bueno, qué bueno que podamos perseverar en la obediencia y en el cumplimiento de sus instrucciones para estos días. Pues bueno, eso es todo. Gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando en el estudio de esta Haftará, este cierre de Parashá Yitro. Hermana Ketita es la que veo aquí porque pues a mí no me salen todos, pero a todos les enviamos un saludo y los esperamos ahorita en unos minutos más en la siguiente clase. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.